cambiar la atención de lo penal y que recibía fondos de parte de ellos. Entonces procedí a realizar una querella. Presenté una querella en la Corte Suprema de Justicia ante el coronel Amílcar Hernández, ¿verdad? Presenté todas las pruebas suficientes, ¿verdad? Todo, hasta el momento estoy esperando, ¿verdad? Ya se me asignó un juez, pero estoy esperando que seamos, notificados para que llegue, por lo menos primero lleguemos a un acuerdo si se puede y si no, pues llegar a las últimas instancias. Eso es lo que estamos realizando en estos momentos. Por las acusaciones vertidas hacia mi persona, ¿verdad? Acusaciones muy fuertes, sin fundamento, porque no tenían pruebas en mi contra, y la verdad es que ellos aducían de que se me había dado 250,000 empiras para la creación de la personería jurídica de mi asociación, cosa que no es cierta porque hasta el momento no tengo ni personería jurídica. Estoy trabajando bajo un convenio que firmamos con el CONAPREV y estoy trabajando, todo lo que hago lo hago a través de ellos y con ayuda también de otros organismos de derechos humanos y del CONADE. Vamos al tema. En los últimos días se han dado algunos actos violentos en los centros penitenciarios y parece que esta era de nunca acabar. Y aquí yo tengo que decirlo porque ha sido la posición permanente. Se culpa al privado de libertad, pero ¿quién no estando detenido va a querer tener cosas que puede tener afuera? ¿Verdad? Y a veces reparan que metieron un aire acondicionado, que pusieron un ventilador, que un televisor, y el tema ahí es que también se introducen armas, pero la culpa no es del privado de libertad, sino es del que cuida. Esto que está ocurriendo, algunas organizaciones de derechos humanos dicen que es una bomba de tiempo cada uno de los centros penales. Esta semana anterior, en uno de los centros que se llaman de alta seguridad, varias personas resultaron heridas. No sé si hubo muerto ahí. Así es. Esta semana creo que se fue, no sé si fue el día miércoles, jueves, pues se dio un enfrentamiento entre dos privados de libertad de la pandilla 18, que son el Nelson Eduardo Hernández y Gustavo Enrique Paz, que de hecho le estamos enviando las muestras de pesar y las condolencias a estos familiares de estos privados de libertad. Eran dos jovencitos, ¿verdad? Que hasta el momento no se sabe, no se ha pronunciado el Instituto Nacional Penitenciario cómo se dio esta muerte. Hasta el momento no hemos tenido un comunicado de qué fue lo que realmente sucedió, ¿verdad? En este centro penal. Entonces, imagínense que nosotros no tenemos respuesta alguna. Sucedió lo de Moroselí. Anteriormente a Moroselí, una semana antes de lo que sucedió en Moroselí, hubo un enfrentamiento en Siria, también hubo muertos. Días antes de lo de Siria, hubo un enfrentamiento en Ilama también, donde habían tirado una bomba y perdieron la vida de 2 personas también. Y si me voy para atrás y para atrás, tantos enfrentamientos que han habido, ¿verdad? Tantos muertos, especialmente en el centro penal de Cefas, de Penefaz, donde murieron 6 privadas de libertad, y hasta el momento no tenemos ningún informe de parte de lo que es la Junta Interventora que crearon para la administración del Instituto Nacional Penitenciario. Ellos no han querido hasta el momento darnos la apertura a nosotros como familiares, hablar con nosotros, aduciendo que no tenemos personería jurídica, pero sí se han dedicado a despotricarnos como asociación, y lo único que hemos hecho y lo único que queremos hacer es velar especialmente aquí afuera por los familiares de los privados de libertad y adentro por cada uno de los derechos que tienen ellos como privados de libertad. Yo sé que pues ellos han cometido un delito, todos están pagando una pena, pero tienen derecho a reformarse, tienen derecho a cambiar, tienen derecho a ser mejor persona. Mire, en este mes, pues hemos tenido situaciones difíciles, lo que es en el Centro Penal de Siria, ¿verdad? Yo estoy enfocándome bastante en el Centro Penal de Siria, porque se han dado situaciones difíciles, familiares que están preocupados porque se han dado enfrentamientos, se han dado situaciones de amotinamiento,
por la inconformidad de todos estos privados de libertad hacia las autoridades de cada uno de esos centros penales al no cumplimiento de los derechos que tienen. Yo sé que también el privado de libertad tiene deberes, pero como Instituto Nacional Penitenciario, desde el momento que un privado de libertad cae en manos o cae privado de su libertad en un centro penal, pues pasa a ser guardia y custodia de ellos, y ellos tienen que brindarle lo que es la alimentación, lo que es la educación, medicina, todos los derechos que tiene como ser humano, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros estamos pidiendo y luchamos constantemente por los bienestares y que no se violen los derechos de aquellos privados de libertad que están en los 28 centros penales a nivel nacional. Son 20.000 privados de libertad que tenemos a nivel nacional. Ahora, esto es reiterativo, la problemática que se da en los centros penales, y casi siempre se está responsabilizando a los privados de libertad. Ocurre en las cárceles de mujeres, ocurre en las cárceles de jóvenes, ocurre en todos los centros penitenciarios. Nos vendieron la idea de que máxima seguridad, uno entiende que ni tan siquiera un alfiler entra ahí. Y cuando uno va de visita, son tan exagerados que he visto yo que en el caso de las mujeres hacen cantidades de cosas para decir que no ingresen con drogas o otro tipo de artículos que puedan afectar la integridad de los privados de libertad. Pero uno se sorprende cuando dicen que hay granadas, se oyen las reyertas, armas de grueso calibre, y entonces, ¿para qué pasa con la seguridad al interno? Yo tengo entendido que ustedes como familiares más bien pasan llamando la atención para que se tomen las medidas de seguridad por el riesgo que corren los mismos privados. Así es, mire, cada día que pasa, las restricciones para el ingreso de cosas a los privados de libertad, de alimentación o cualquier tipo de ropa o kit de aseo que tenemos nosotros los familiares, cada vez se va reduciendo más, cada vez la lista es más pequeña, y realmente, como le repito, en estos centros penales que llaman ellos de máxima seguridad, que cuando ellos vertieron estas acusaciones sobre mi persona, hicieron la aclaración, ¿verdad?, en un programa de televisión, que en el país no contábamos con centros penales de máxima seguridad, sino que eran centros penales de media seguridad. Entonces, ¿cómo es posible que estén acusándonos a nosotros los familiares de introducir las armas? Si usted se va un día a un centro penal, un día que tenemos visita, que la visita es cada 28 días, ¿verdad? Si usted se va al centro penal, la forma en que nosotros ingresamos a ese centro penal es únicamente con lo que andamos puestos, con nuestra ropa. No podemos ingresar con joyas, no podemos ingresar con ningún tipo de fajas. Lo único que podemos llevar son nuestro equipo de bioseguridad, que son mascarillas, un bote de gel, una mascarilla adicional. Entonces, ¿en qué momento nosotros como familiares podemos introducir estas armas? De igual forma, cuando llevamos ahora, pues tenemos estipulado en la semana en algunos de los centros penales un día para cada módulo. De igual forma, cuando llevamos el alimento a nuestro familiar el día que corresponde, pues primero pasan por una revisión, por un equipo que le llaman la fuerza. Ellos hacen la revisión de todas las provisiones o lo que llevamos. Luego pasa por un escáner y pues creo que es una revisión exhaustiva la que hacen. Entonces, ¿cómo es posible que nos estén diciendo que nosotros los familiares somos los que introducimos las armas al centro penal, los que colaboramos para que se haga la introducción, si nosotros mismos estamos pidiendo y estamos luchando que ya no queremos más sangre en los centros penales, que sean intervenidos los centros penales, que venga un organismos internacionales? Mire, se había hablado cuando ocurrió lo de Moroselí, ¿verdad? Se hablaba de una intervención que iban in loco, que iban a venir a hacer una intervención, organismos internacionales in loco. Hasta el momento la estamos esperando, no sabemos qué ha sucedido, pero no tenemos una respuesta, no tenemos un informe donde realmente se diga qué es lo que sucedió. Mira, hay familiares todavía en el centro penal de Moroselí
que no han visto a sus familiares, que no han podido ingresar, especial. Miren, Siria han tenido una cantidad de requisas, tuvieron 2 semanas de requisas. No se les permitió, se les quitó la luz, se les quitaba el agua, estaban siendo maltratados por las fuerzas, elementos tigres, tantas cosas que han sucedido en el centro penal de Siria. Y hace como una semana y media, ocurrió un amotinamiento y había una tirazón que parecía un campo de guerra, que creo que anduvo circulando un video por ahí, donde hasta un policía estaba ahí, temiendo por su vida, ¿verdad? Entonces digo yo, si habían hecho una requisa una semana antes, ¿cómo es posible que ocurrió esta tirazón, este campo de guerra que tuvieron ese día los privados de libertad en el centro penal de Siria? Entonces, y no solo en el centro penal de Siria, en todos los centros penales, ¿verdad? Gracias a Dios, en el centro penal de Támara, que es el que alberga la mayoría, son 7,000 privados de libertad, pues gracias a Dios la situación está tranquila. Hasta el momento los privados de libertad están tranquilos, pero no crea que están conformes. Existe una inconformidad de parte de cada uno de ellos en todos los centros penales, y creo que es debido a eso que se están dando todos estos amotinamientos y estas reyertas en los centros penales. Esto de lo que ocurre es que hablar de los centros penitenciarios tiene sus etapas. Hay centros penitenciarios que son podríamos, para utilizar un término, de mínima seguridad, otros que son de intermedia, a otros nos han vendido la idea de que son de máxima seguridad. ¿En qué de estos centros penales es donde hay mayor cantidad de violencia, de confrontación, es donde se está dando mayor? Hasta estos momentos se está dando en los centros penales determinados o denominados centros de máxima seguridad, que, como le repito, ellos hicieron una aclaración y dijeron que hasta el momento en el país no existían centros de máxima seguridad, sino de mínima. El problema que existe en estos centros penales, como ser Moroselí y Lama, ¿verdad? Supuestamente iban a ser centros penales donde se iban a ubicar lo que eran privados de libertad que pertenecían a estructuras criminales, ¿verdad? Sea una pandilla o una mara. Y pues hasta el momento no ha sido así, sino que pues han mezclado, ¿verdad? Han llevado personas, como les llaman ellos, paisas, o personas que no tienen nada que ver, ¿verdad? O que no pertenezcan a ninguna estructura. Entonces es donde vienen ahí los problemas, ¿verdad? Porque pagan justos por pecadores. Usted sabe que siempre en los centros penales, ¿verdad? Entre uno y otro grupo siempre hay rivalidades, que es lo que ellos dicen, ¿verdad? Que ellos es lo que quieren dar a entender, que debido a estas rivalidades entre estos grupos es que por eso se dan estas reyertas. Pero nosotros hemos estado pidiendo, ¿verdad?, que se haga, es más, la juez de Danlí, una juez de Danlí emitió una resolución donde decía de que los privados de libertad del Centro Penal de Moroselí debían ser ubicados por arraigo. O sea que el privado de libertad, si fue pues capturado o fue donde fue capturado, fue en la parte de Danlí, Paraíso, todas esas zonas aledañas, pues entonces que el privado de libertad tenía que estar en el Centro Penal de Danlí. Y si es pues capturado por una asociación ilícita o por pertenecer a algún grupo, ¿verdad?, entonces ser ubicado en el centro penal, La Tolva, que le llaman ellos en Moroselí. Entonces, debido a esta resolución, se iban a dar algunos movimientos, iban a ser trasladados, iban a ser ubicados, como le digo, repito, por arraigo. Y creo que eso iban a hacer en los otros centros penales del país, pero hasta el momento pues no se ha dado esto. También existía una resolución donde decía de que debido a la pandemia, debido a la situación del COVID, que esta resolución fue emitida en el juzgado de San Pedro Sula, pues no, en estos momentos no iban a realizarse traslados hasta que se, pues por lo menos calmara lo que era la situación, que se
estuviéramos libres de COVID. Y usted sabe que ahorita estamos peor más bien con el COVID. Entonces, y han existido traslados, y esos traslados son ilegales porque trasladan de un lado, trasladan de un centro penal a otro, hacen movimientos, y entonces esto viene como a inquietar y a poner pues la situación más difícil en cada uno de estos centros penales. Entonces, nosotros lo que por eso estamos pidiendo al INP y a las autoridades, ¿verdad? Al gobierno, de que pues se tomen lo más pronto posible cartas en el asunto, que se tomen las medidas necesarias y evitar ya que se siga derramando sangre en todos estos centros penales del país. Siento, no sé si estoy equivocado, que por lo menos en lo que es la Penitenciaría Nacional, como que hay un mayor control, menos confrontación. ¿Qué es lo que hace la gran diferencia entre la Penitenciaría Nacional, que es la que tiene mayor cantidad de privados de libertad, con respecto a otros centros penales? No crea, a veces influyen muchos factores. Esos centros penales, lo que es Ilama, Siria, Morozolí, créame que es difícil estar ahí. Son centros penales que no le deseo a nadie, pues, a ningún privado de libertad. Los que están ahí están pasando situaciones difíciles, tienen problemas psicológicos, psiquiátricos. Yo he hablado con familiares que dicen que su familiar está teniendo problemas de depresión, problemas de salud, debido a que la situación en que ellos se encuentran ahí en espacios que tal vez solo tienen posibilidad de 23 horas de encierro y tal vez 1 hora al día de sol, como le dicen ellos. Entonces, no crea, para cualquier ser humano es difícil. Entonces, me imagino que en el centro penal de Támara pues hay un poco, no es que hay libertad, pero hay un poco más los privados de libertad se sienten un poco más tranquilos, y me imagino que no quieren al momento de realizar un amotinamiento, una reyerta, ellos no quieren ser trasladados, no quieren ser llevados a estos centros penales, ¿verdad?, donde la pasan muy mal. Entonces me imagino que ellos lo piensan mucho, y aparte de eso, ellos en cada uno de sus módulos tienen coordinadores, y estos coordinadores están trabajando, ¿verdad?, y están velando porque se maneje siempre pues el control, se lleve un respeto, y se tienen reglas en cada uno de estos módulos. Entonces creo que la situación es más llevadera en el Centro Penal de Támara porque, como le repito, existen coordinadores. Claro, en los centros penales de Morozolí, Siria y Lama, y en los demás centros penales del país también existen coordinadores, pero como le repito, las situaciones son difíciles. Estar en un centro, como le llaman ellos, de máxima seguridad, no es fácil para nadie. En el caso vemos que en la zona rural, voy a utilizar también, sino que en los otros municipios donde hay centros penales. Me voy a tratar de recordarme: Nacaome, Choluteca, creo que hay en Gracia, Lempira, en Comayagua, para citar algunos, ¿verdad? No en la totalidad, pero para ponerlos de ejemplo, porque ahí también la incidencia de violencia, de criminalidad a lo interno de los centros penitenciarios no se da con tanta frecuencia como los que se dan en los que se dicen presidios de alta seguridad. Recuerde que en estos centros penales, digamos, de Nacaome, como habla usted, de Cotepeque, de todos esos lugares que es Olancho, ¿verdad? Todos estos lugares donde hay, en Danlí, donde hay centros penales, pues no hay ubicado lo que son personas de lo que son estructuras criminales, ¿verdad? Entonces, o de grupos, ellos le llaman asociación ilícita. Entonces creo que ya hay personas que son paisas, ellos lo llaman paisas, y entonces son personas tal vez con delitos menores, ¿verdad? Con delitos como robo, como
portación de armas, delitos menores le llaman a esto. Entonces tal vez la situación es más tranquila y recuerde que la cantidad de privados de libertad en estos centros penales es mínima, ¿verdad? Hay centros penales que solo cuentan con 300, 500 personas, ¿verdad? Entonces se puede llevar un mayor control, pero ya estos centros penales, como será el centro penal de Támara, que son 7.000 privados, en Ilama 1.500, en Siria, mire, en Siria es un centro penal que no está catalogado como un centro penal de máxima seguridad, sino un centro penal de media, de mínima y media, y han estado llevando privados de libertad que deberían de ser ubicados en áreas de máxima seguridad. Entonces, donde ahí viene el problema, está sobrepoblado, porque al momento en que dijeron que no podían haber traslados al centro penal de Támara, porque cuando hubo el primer contagio de COVID, entonces todos los privados, todas las personas que iban siendo capturadas en ese periodo donde hemos estado en pandemia, han sido llevados al centro penal de Siria. Entonces el centro penal de Siria está sobrepoblado, es una cantidad de privados de libertad increíble. Entonces no crea, esta situación también afecta porque los centros penales tienen capacidad para una cierta cantidad de privados y están, digamos, algunos al 100%, ¿verdad? Al 200% de lo que deberían de tener la capacidad. Entonces es donde ahí vienen y surgen esta cantidad, estos problemas, ¿verdad? Esta reyerta. Recuerde que estar en un lugar y no tener una reinserción, porque no ellos tienen áreas que dicen departamentos de reinserción social, pero realmente no existe un programa que nosotros como los familiares o cualquiera puede ir a un centro penal donde diga que existen programas de reinserción social, ¿verdad?, para los privados de libertad, sino que ellos solos, hay muchos privados de libertad que ellos solos han decidido crear sus propios talleres de carpintería, de banistería, de elaboración de zapatos, de tantas cosas, de elaboración de hamacas. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayor parte, son pocos estos privados de libertad que están en esta situación, ¿verdad? Trabajando, elaborando cosas. Entonces, la mayoría pasan con su mente ociosa, pensando o haciendo nada o viendo qué es lo que pueden hacer. Entonces es donde ahí que surge ese montón de ideas o el tema en la cabeza, están pensando qué pueden hacer, qué puede pasar, que están mal, que ya no quieren estar ahí. Entonces este tipo de situaciones son las que llegan a provocar que se hagan este tipo de amotinamientos y reyertas, ¿verdad?, en cada uno de estos centros penales del país. Podemos, esto que dicen que es una bomba de tiempo, yo le vuelvo a repetir en el programa nuevamente esta frase. ¿De dónde parte ese criterio de que es una bomba de tiempo los centros penitenciarios? Si vemos que en algunos lugares se puede lograr la convivencia a lo interno, pero ¿por qué la sugerencia que hacen algunos es que en algunos recintos están miembros de ambas maras y que esto provoca la confrontación? Algunos sugieren que es que en cada centro penitenciario debería estar solamente miembros de una mara para evitarse este tipo de confrontaciones, pero es que también están los que les dicen los paisas, ¿verdad? Otro grupo de gente privada de libertad que no tiene que ver nada con estos grupos organizados. Entonces, ¿cómo hacer? Ustedes tienen la experiencia. Lamentablemente, muchas veces el funcionario público se cierra a las sugerencias que pueden venir de gente que, como ustedes, han logrado acumular experiencia. Sufren a diario también el hecho de no poder ver a sus familiares, y cuando lo hacen parece que hay actitudes y comportamientos muy drásticos que no van complementarios al hecho de, o no se ve real esto, porque hay armas de grueso calibre y hay confrontación dentro de los centros penitenciarios. Así es. Mire, una de las inconformidades de los familiares de los privados de libertad es la visita, ¿verdad? Recuerde que nosotros como familiares de los privados de libertad les ayudamos en la parte emocional, en la parte psicológica, ¿verdad?, en la parte económica, en la parte, en la situación de su alimentación.
Claro, en el INP se les proporciona alimentación, pero como le llaman ellos la chiricaya, arroz y frijoles, y tal vez en alguno de los momentos les proporcionan espaguetis, pero si usted pregunta, ellos le dicen que todos los días tienen un manjar, ¿verdad? Y la verdad no es cierto. Entonces, ¿qué sucede? Tal vez estos privados de libertad, cuando nosotros estamos ingresando al centro penal como familiares, pues nosotros podemos influir, ¿verdad? En lo que es en su estado de ánimo, en su comportamiento, en la situación en que ellos están. Muchos de ellos están, están enfermos, están con padecimientos, y nosotros al momento en que íbamos a visita seguido todos los fines de semana, pues les llevábamos medicamentos, estábamos pendientes de lo que estaba sucediendo, qué les estaba sucediendo, y en estos momentos estamos teniendo visitas cada 28 días, ¿verdad? Yo entiendo que es la pandemia, pero usted mira, el país está abierto, todo está funcionando normalmente, y nosotros en estas visitas que hemos tenido, pues todos los familiares hemos seguido todo lo que son los procesos y las medidas de bioseguridad, y hemos seguido todos los requerimientos que ellos han tenido. Entonces, parte de las inconformidades que ellos están teniendo es porque no se está teniendo la visita del familiar, ¿verdad? Eso es algo que a ellos los tiene mal, los tiene hay muchos de ellos con depresión. De por sí que hay algunos que no tienen visita, que tal vez el familiar solo puede ir, ¿verdad? Una vez al mes o cada 15 días, ¿verdad? Por falta de recursos económicos. Y ahorita lo estamos teniendo cada 28 días, pero recuerde que todo el año pasado, casi todo el año pasado, no tuvieron visita a los familiares. Entonces eso es parte de lo que ellos están sintiendo, lo que están padeciendo, la falta del apoyo del familiar, porque no crea, muchos de ellos no tienen dinero para realizar una llamada. En los centros penales de máxima seguridad no tienen el uso de teléfono, no tienen cómo comunicarse con sus familiares, no les permiten llamadas telefónicas, y tengo entendido que les permiten una vez al mes que se les envíe una carta y que ellos envíen una carta. Entonces, imagínense la situación de estos privados de libertad, más en estos centros de máxima seguridad, cómo se sienten, no saber qué es lo que está pasando con sus familiares, o sentirse enfermos, tener un problema, y no saber a quién acudir. Entonces, yo creo que son parte de esos son factores que están influyendo, ¿verdad?, en la inconformidad de los privados de libertad. Otra cosa es también que, digamos, en el centro penal de Siria, últimamente no se les ha permitido el ingreso a algunos módulos o algunos familiares que lleven y que le lleven su provisión, sus kits de aseo a sus familiares privados, o lo llevan y se les pierden, o les dejan dinero, se pierde el dinero. Entonces, la mayor parte del tiempo no les permiten realizar llamadas. Entonces, todas esas cosas van causando aquel resentimiento, aquella inconformidad en los privados de libertad, y es de donde viene que se hacen estas reyertas o estos amotinamientos de parte de ellos. La situación por la que ustedes han venido en algún momento haciendo reclamos, ¿qué pasa con la autoridad? ¿Se ha cerrado la autoridad del Instituto Nacional Penitenciario para no dialogar con ustedes después de esta confrontación de la que hablábamos al inicio de la entrevista? ¿Hay posibilidades de que cambie la actitud de las autoridades? Porque sí nos preocupa como ciudadanos el saber de que hay gente que está privada de libertad y que están perdiendo la vida. Yo creo que un privado de libertad debe de ser, si ha cometido una falta, debe ser sentenciado y debe de cumplir su condena, pero no pueden condenarlo a una pena de muerte, ¿verdad? De que alguien porque quiere hoy dice, no, hoy le voy a quitar la vida a este y se la quita. No, yo creo que ahí deben de haber reglas claras de parte de la autoridad, algún grado de humildad, de tolerancia de la autoridad, no para que el privado de libertad haga lo que quiera dentro de un centro penitenciario, sino para tratar de buscar orden y la misma seguridad de los mismos y también de los familiares, porque ustedes también corren el riesgo. Ya se ha visto en otras ocasiones donde llegaron las visitas y se empiezan a dar estas confrontaciones y han salido familiares también afectados. Así es.
Mire, yo pienso que es el momento, que ahorita es el momento, ¿verdad?, de que se ha dado todas estas situaciones. Es el momento de que se está dando el proceso de vacunación, donde ahorita estamos esperando la segunda dosis para todos los privados de libertad de esta vacuna, que de hecho, ¿verdad?, no todos se quisieron vacunar porque tenían miedo, algunos tenían miedo de ponerse la vacuna. Y es lógico, yo le doy la razón, ¿verdad? Ellos están privados de libertad y han de decir que qué es lo que le pueden hacer, ¿verdad? Pero una vez que ya estén estos dos, pues que tengan su segunda dosis, yo pienso que deberían de cambiar la metodología de lo que es el tiempo entre una y otra visita. ¿Sí? Yo he estado luchando para que se dé la visita cada 15 días, ¿verdad? Que se dé dos veces al mes. Entonces estamos esperando que una vez que se dé esta vacunación, pues que pueda cambiar este modo de la visita para cada 15 días y así ir bajando, como le repito, los ánimos de todos los privados de libertad, ir dejando también de que todas aquellas personas que tienen familiares en esos centros penales de máxima seguridad, pues tengo entendido que en algunos centros penales, en unos les dan una hora, ¿verdad? Como le repito, de sol, en otros penales no tienen ninguna hora, están encerrados completamente y no tienen comunicación con el exterior, con sus familiares, pues entonces mejorar y por lo menos mejorar lo que es el ingreso del familiar. En Siria, fíjese que en Siria todos tuvimos hace 2 semanas la visita, y en Siria y en Moroselí, en los centros, en el módulo de máxima seguridad, no les permitieron la visita. Entonces, aparte de que habían tenido problemas de reyertas, que habían ocurrido, habían tenido muertos, que habían habido amotinamientos, que no sabían nada de sus familiares, que no sabían dónde sí estaban bien, qué es lo que había pasado con ellos, no les permitieron el ingreso. Entonces yo creo que todo eso debe ir cambiando. También creo que deben de implementar más ayuda psicológica, más ayuda psiquiátrica dentro de los centros penales. Creo que falta eso. Mire, yo tengo personas que me llaman, familiares que me llaman y dicen que su familiar ha salido del centro penal, ya sea por preliberación, con libertad condicional o ya definitivamente, y me dicen que salen con problemas psicológicos graves, salen pues con miedo, con ansiedad, con depresión, y imagínense que salen afuera con esos problemas. ¿Cómo tendrán esos problemas mentales adentro? Entonces es donde se necesita ayuda urgente, psicológica, psiquiátrica, ¿verdad? Tal vez a estos privados de libertad que necesitan un apoyo, necesitan una orientación, necesitan programas de reinserción, programas donde se les ayude a la elaboración o proyectos donde, fíjense que hay centros penales que tienen lugares como el Centro Penal de Comayagua, que yo lo considero que antes, desde que estaba chiquita, lo conocía como una granja penal, porque utilizaban todos los recursos que tenían, la tierra y todo, para sembrar, para elaborar artesanías, para todo ese tipo de cosas, y por eso era considerada una granja penal. Y yo pienso que muchos centros penales deberían de ser iguales, ¿verdad? Pero ¿a quién ponen a sembrar en estos centros penales de Danlí, de Siria, en esto? A los viejitos, a las personas de la tercera edad que ya van a salir. Entonces yo digo que deberían de empezar con los jóvenes, que ellos empiecen como a hacer otro tipo de actividades y que dejen de estar ociosos en los centros penales, ¿verdad? Y mejorar su estilo de vida, su calidad de vida. Yo sé que ellos están pagando una pena, yo sé que ellos han cometido un delito, yo sé que, pero ya lo están pagando, ya están ahí privados de libertad. Entonces, lo que queremos es que mejorarles su condición de vida. Eso es lo que queremos como familiares de privados de libertad, mejorar la condición de vida de cada uno de estos privados de libertad. Y mire, a veces a mí me critican y me dicen muchas personas, y me dicen: ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás defendiendo criminales? ¿Por qué estás defendiendo a personas que han asesinado, a personas que... Pero también en el centro penal, yo sé que hay personas ahí que han cometido delitos horribles, ¿verdad? Pero también hay personas que son inocentes, hay personas que no han matado, hay personas que están por delitos menores,
y créame que no es fácil estar en un centro penal, ¿verdad? Y más cuando usted sabe que es inocente, o más cuando usted sabe de que el delito que ha cometido pues no es como para estar pagando tantos años, porque la justicia en este país hasta el momento pues no ha sido la mejor que se diga. Entonces, eso es lo que nos preocupa como familiares, y también como asociación me preocupo también por el estado de ánimo y por la situación que está pasando. Imagínense esos privados de libertad que están ahí adentro, pensando que dejaron a una familia afuera, que dejaron a una mujer con 3, 4, 5 hijos, que tal vez eran el sustento de su hogar, ¿verdad? Y que ahora esa persona quedó afuera sola, que cómo se la están arreglando, todas esas cosas influyen también adentro. Ellos están pensando cómo estará pasando su familia afuera, si él era el sustento del hogar, ¿verdad? Entonces son situaciones difíciles que nosotros realmente, que a mí en la particular me hacen seguir trabajando por los privados de libertad. Y a veces se me dice que pertenezco a una organización o a la otra, o esto o lo otro. En ningún momento nosotros como asociación, en mi caso personal como Delma Ordóñez, a mí el que me llama, no importa de qué organización, de qué grupo pertenezca, de que sea paisa, lo que sea, a mí me llaman y yo les presto la atención, les presto la ayuda que necesitan, los oriento, busco la manera de que CONAPRED, que CONADE, o busco las organizaciones, hay muchas organizaciones de derechos humanos, ¿verdad?, que estamos en una mesa penitenciaria, que pertenecemos a juntas locales, que sean juntas locales de la mujer, juntas locales de privados de libertad LGTBI, ¿me entiende? Entonces, estamos trabajando para que la situación de ellos y que no se violenten esos derechos humanos de los privados de libertad que en esta administración, ¿verdad? En esta administración de los militares, cuando más ha sido violados los derechos humanos de los privados de libertad. Y es por eso que yo he sido pues atacada, ¿verdad? Porque yo he hablado mucho de las situaciones que se están dando, que no nos parece a nosotros como familiares ni a los privados de libertad. Muchas gracias, abogada Delma Ordóñez, por darnos esta oportunidad de poder dialogar con usted. Que ojalá la situación en los centros penales logre mejorar, que ya no hayan personas muertas ni heridas, sino que se busquen los mecanismos necesarios para que el privado de libertad, si bien es cierto, algunos de ellos cometieron delitos, graves delitos, pero como usted lo ha dicho y yo lo comparto, también hay un alto porcentaje de privados de libertad que lamentablemente por el estado de injusticia en el que vivimos, por la incapacidad de un poder judicial que está metido más en otras cosas que le producen dinero a ellos que en atender el tema de los centros penitenciarios para sacar a esa gente que injustamente está privada de libertad. Entonces eso también sería algo saludable si se logra que esta cantidad de personas inocentes que están dentro de los centros penitenciarios salgan y algunos también por delitos menores darle la oportunidad de defenderse en libertad. Podría ser un mecanismo para tratar de desahogar un poco los centros penitenciarios. Gracias por atender nuestra invitación. Gracias a ustedes por invitarme. Espero que mis aportes, ¿verdad?, sean pues de ayuda y que pues sea escuchada por las autoridades, ¿verdad? Yo realmente no quiero atacar a nadie, quiero que quede claro que yo no ataco a nadie en personal, no digo nombres, no digo nada, sino que ataco a un sistema, ¿verdad?, que está colapsado, a un sistema penitenciario colapsado y que necesita que sea pues mejorado, administrado lo mejor posible, ¿verdad? Pero lo más pronto posible, ¿verdad? Que tengan buen día. Buen día, gracias a usted, gracias a los televidentes por habernos dado la oportunidad de poder compartir esta mañana sobre el tema de la situación que se está viviendo en los centros penitenciarios del país, la difícil situación que les toca vivir a los privados de libertad. A nombre de Brian